Hemos parado un momento la emisión del documental porque vamos a ver precisamente lo que ahora salía en esas imágenes. Se nos habla del becerro de oro. En el texto bíblico nos dice en Éxodo 31, del 12 al 18, algo interesante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea, el sábado. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dios debía adoptar medidas para que no volvieran a caer en el satanismo en lo que caían cuando estaban en Egipto. Ya lo veis, las medidas tenían que ser drásticas, porque si no, la línea para el Mesías no hubiese seguido, y el pueblo se hubiese disipado totalmente. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas son las que pasaron a formar parte del interior del Arca de la Alianza. El Arca esa famosa, de la cual ya hablamos, y que volveremos a hablar más adelante. Tened presente que cuando Dios decía que esto debía ser cortado de su pueblo, la persona que transgrediese el sábado, era para que no se cayera en la adoración que precisamente se cayó. Cuando Moisés desciende del monte, nota unos gritos, unas juergas, algo tremendo, y dicen con Josué: ¿qué es esto? ¿Es alboroto que atacan o qué? No, no. Esto no es señal de gritos de guerra, es de alboroto, es de que allí se están montando lo que ahora diríamos una festorra, la gran fiesta. Pero ¿qué tipo de fiesta además? En Éxodo capítulo 32 nos dice precisamente este momento, y vamos a verlo en las palabras bíblicas, no en las mías, que quizás son bastante más pésimas. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés estaba recibiendo los mandamientos de Dios, ellos estaban viendo todo lo que pasaba en esa cumbre, que era impresionante, no se podían ni acercar al monte, y encima dicen: bueno, como ha pasado tantos días y Moisés no baja, pues haznos dioses. En fin, es que cuesta entender cómo se puede llegar a ser tan duro de cerviz. Y Aarón les dijo: mirad lo que les dice Aarón, porque en ningún momento dice: ¿pero qué decís? ¿Estáis locos? No, no. Dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué tenían las mujeres del pueblo hebreo? Los mismos zarcillos de oro con los que se adornaban los paganos. ¿Entendéis por qué los cristianos, en este caso las mujeres cristianas, no deberían llevar estas cosas? Porque zarcillos de oro eran adornos ostentosos, para nada necesarios, solo era vanidad de la más pura y absoluta. Y zarcillos, aros, ¿qué simbolizaban? Adoración al sol. Pues ya veis, no solo estaban en las mujeres, estaban también en vuestros hijos y en vuestras hijas. ¿Qué se ha puesto de moda actualmente? ¿Llevan pendientes solo las mujeres? Ah, no, también llevan pendientes los hombres. Bien, ¿de dónde procede esto? Ya lo veis. Y ahora parecemos tan modernos, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol, lo dijo Salomón, y una vez más es cierto.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Qué hizo? Un becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mezclaron una cosa con otra. Es interesante que las imágenes que nos hemos quedado nosotros, hemos visto cómo habían becerros dibujados, grabados en esas piedras de ese altar. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No era solo alboroto de pasárselo bien y ya está, sino que estaban haciendo bacanales, como era costumbre en Egipto, lo peor de lo peor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ya lo veis, desciende, ¿y qué tiene que hacer? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice Dios, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora diríamos, crines de burro, ¿no? Pueblo burro, tozudo, corto. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí Dios dijo esto, pero Dios no iba a hacer esto. Estaba poniendo a prueba a Moisés, para ver si realmente el carácter de Moisés se pulía lo suficiente para ponerse a interceder. Moisés es un reflejo de lo que Jesús también llegó a hacer, la intercesión por su pueblo, por la salvación de los que tenía a su alrededor. Y Moisés hizo caso. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, porque vio que Moisés de verdad estaba ya preparado para todo esto. La prueba no era para el pueblo aquí, la prueba era para el corazón de Moisés. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, no solo por una cara, por las dos. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Si os habéis fijado en el documental, aparecen que arriba habían rocas de granito. El granito es la piedra más dura. Lo que algo se escribiera allí permanecería para siempre, la cual cosa denotaba que la ley de Dios era eterna, inmutable, incluido el sábado. Y cómo no, las imágenes, nada de eso. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Vaya fiestas estaban pegando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ya veis, el pacto estaba roto. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y la historia aún continúa.
hasta el punto en que es necesario que una parte de las 12 tribus de las que estaba formado el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se pusiese de parte de Dios. Mirad lo que aquí acontece, porque es uno de esos episodios fuertes de la Biblia. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Mira, por arte de magia, tú, pongo ahí eso, y ¡pam!, y me sale un becerro. Yo me imagino la cara con la que se debería mirar Moisés. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, una de las 12 tribus. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Caray, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte si no sabemos lo que estaban haciendo, que estaban llegando a la máxima perversión, presentando sacrificios incluso. ¿Nos imaginamos dónde estaba conduciendo eso? Al ritual satánico por excelencia, sacrificios. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, el libro de la vida, del que a veces hemos hablado aquí. Moisés ponía su vida por el pueblo. ¿Os recuerda algo esto? ¿Quién iba a poner su vida por el mundo? Jesús. La lección estaba hecha y aprendida. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Ya veis, lo que iban a hacer eran las prácticas satánicas. Y a veces cuando uno imagina el alboroto, la forma de, bueno, todo lo sexual que os podáis llegar a imaginar y más, es lo que ellos estaban haciendo allí. Todas las perversiones posibles, sacrificios a esos dioses, idolatrar totalmente, lo mismo que hacían en Egipto, todo lo más satánico. ¿Cómo podía Dios permitir eso? Si Él hubiese permitido esto, el pueblo de Israel dejaba de ser pueblo de Dios, y de el linaje de Abraham no hubiese salido precisamente quien debía salir, que era Jesús. Esas medidas fueron necesarias para que el pueblo volviera a Dios y dejara la perversión de la cual Satanás ya se hizo hincapié, infiltrando a gente que salía de Egipto, que se añadió al pueblo hebreo, por miedo a recibir de las plagas que caían de Egipto. Y ellos les dieron a conocer, les dieron a mamar toda la parte satánica de la cultura egipcia, y la pusieron entre el pueblo hebreo. A partir de allí el pueblo hebreo siempre más quedó contaminado. Siempre más había una tendencia innata en ellos a hacer lo que habían visto y que hacían
en Egipto, como pasó también en Babilonia y en Babel. Dios debía parar eso sí o sí, porque si no, ninguno de nosotros tendríamos salvación. La trascendencia es realmente enorme, y lo que ellos hicieron no tenía nada de bueno. Y ahora vamos a ver precisamente la parte del documental donde termina de mostrarse el asunto del becerro. Encontrado en los templos y tumbas del antiguo Egipto. Imposibilitados de entrar al recinto sagrado desde el frente y subir al monte Sinaí, ahora nos acercamos desde la parte trasera, donde las grandes piedras y el árbol solitario en medio de ellas pueden verse. Subiendo la montaña aquí, prontamente nos encontramos con el tope de una grande meseta de refugio. Aquí tenemos una... Bien, paramos aquí porque ya hemos visto lo que allí había esculpido, ese becerro. Vamos a mostrar ahora precisamente las diosas de Egipto, una en concreto. En la antigua religión egipcia, las divinidades femeninas adoptaban los más diversos aspectos. Aquí tenemos a Hathor, diosa del amor. Ahora entenderéis qué estaban haciendo ellos cuando hicieron el becerro de oro. La casa de Horus, tal es el significado de su nombre, se presentaba con aspecto de vaca, o becerro, o con un cuerpo de mujer y orejas y cuernos de vaca, sobre los que lleva un disco solar. Amamanta al rey dándole fortaleza y recibe a los difuntos cuando pasan a morar en el más allá. En muchas ocasiones Hathor e Isis llegan a compartir mitos e incluso familia. Su principal templo se erigió en Dendera. Y aquí tenéis la imagen de esa vaca, ese becerro con aro solar. Si nos damos cuenta, era la diosa del amor. ¿Qué quería decir esto? Pues ya os podéis imaginar lo que hacían para adorar a esta diosa, todo lo posible sexualmente. Y no solo esto, ¿habéis percatado el detalle de que además hacía algo especial aparte de esto? ¿Qué pasaba? Recibía a los difuntos cuando pasaban a morar en el más allá. Era el culto a los muertos, el culto adoración al sol, era espiritismo absoluto, era el satanismo en su pleno apogeo lo que ellos estaban haciendo. ¿Creéis que Dios podía permitir eso, si era el pueblo de Dios? Qué fácil es juzgar cuando desconocemos los detalles que nos hablan tanto de lo que allí estaba aconteciendo. ¿Cómo podía ser que el pueblo de Dios, viendo lo que estaban viendo, y el poder con el cual fueron librados de Egipto, por mano de Jehová, y siguieran otra vez al satanismo? Pues bien, mirad esta otra imagen. Antes en las noticias hemos hablado precisamente de esta imagen, de su comparación con la Virgen María, que luego el catolicismo adoptó con esas imágenes ya tan antiguas, y diciendo, no, es la Virgen con el niño Jesús, para ser adorada. En verdad, todo proviene de la antigüedad. Isis, la diosa grande en magia. Y ya veis, todo era conectado. Por tanto, quien ahora adore a la Virgen María con el niño Jesús, teóricamente, en verdad, ¿a quién está adorando? A esa mismísima divinidad pagana que es satanismo absoluto. ¿Por qué Satanás se aparece como la Virgen? ¿Os dais cuenta ahora del porqué de las cosas? Si los católicos están viendo esta conferencia, ojalá Dios pueda tocarles el corazón para que dejen de adorar a los muertos y para que dejen de invocarlos en ayuda a ellos. Pues bien, ya veis qué conexiones entre la antigüedad pagana y el actual catolicismo.
¿Cómo iba Dios a permitir todo esto? ¿Qué tendrá que hacer Dios una vez más? Antes hemos hablado del alboroto que montaron, esas enormes fiestas, y a mí esto me recuerda un poco a lo mismo que está sucediendo con los jóvenes en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es su máxima en esta vida? Diversión, como sea. ¿Y qué hacen para ello? Drogas, alcohol, lo que haga falta, discotecas, por supuesto, con mucha fiesta, mucha música, muchas canciones, además a un volumen exagerado. Ellos hacían lo mismo con sus címbalos, bueno, con todos los tambores, todo lo que tenían, percusión sobre todo, que influye más hacia la parte sexual en el hombre y en la mujer. Es lo mismo que esta gente hacía. ¿Y qué hacen ahora los jóvenes cuando enseguida se encuentran? Pues ¡pam!, ya terminan ¿con qué? Con sexo. Se está llegando a los mismos puntos cuando Dios debía intervenir. Porque en el momento en que las personas llegan a este estado, la separación es total con Dios. Y es muy difícil que lleguen a reaccionar. Sus mentes quedan colapsadas por la hipnosis satánica. Nosotros estamos a tiempo aún de decir las cosas para que todas estas personas también reaccionen. Esa es nuestra responsabilidad. Porque Dios aún no ha destruido el mundo, no han caído aún las 7 plagas finales. Quiere decir que Dios aún aguanta porque no se ha llegado a ese máximo extremo. Nuestra es la responsabilidad y nuestro es el deber. Ojalá Dios nos dé fuerzas y entendimiento para poder dar este mensaje a la gente para que reaccione. Y vamos a ver después de esto algo más, pero ahora vamos a pasar ya el resto de la filmación. Vamos a retroceder en imágenes hasta llegar a unas aguas que brotan de una roca. Ahora os voy a mostrar, retrocediendo en instantáneas, os voy a marear un poco, a estos textos que aparecen aquí, agua de la roca. El pueblo estaba congregado, en Éxodo 17 aparece esto, eran muchísimos, millones, y no tenían algo, que era agua para abastecerse. Y Moisés golpea una roca por orden divina, y de la peña sale agua que abastece a grandes chorros al ganado y a la población. Se dice que eran 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, si no recuerdo mal, la cual cosa hacía que eran millones, más todo el ganado que ellos llevaban con ellos. ¿Qué cantidad de agua debió brotar de allí? ¿Es imposible que de una peña salga agua? Pues parad atención, porque lo que vais a ver es realmente impresionante. A pesar de todo, recordemos una cosa, Moisés golpeó esa roca 2 veces, y eso fue transgredir lo que Dios le dijo. Él se enfurismó tanto con el pueblo, que no paraba de insistir en lo de volver a Egipto y dale que te pego con lo de siempre, y Moisés se hartó, y en un momento de bajeza, golpeó la peña 2 veces para que brotaran aguas, y él mismo se puso como el que les daba el abasto al pueblo. Eso no lo debería haber hecho nunca, porque quien mantenía al pueblo era Dios, no él. Y eso le costó el no entrar en la tierra prometida. Y él se arrepintió de eso. No pudo entrar en la tierra de Canaán por la que tanto luchó, pero antes de morir Dios le muestra esa tierra. Y cuando muere, Dios lo resucita y le da algo mucho mejor que esa tierra en la cual iban a entrar. Lo llevó al cielo. ¿Por qué Moisés tuvo que pagar tan grande su transgresión, cuando parece casi nada, ¿no? Cuanta más responsabilidad tiene un dirigente, más debe ser su comportamiento. Y eso implica en que si alguna vez se cae, el mal que se puede hacer a los demás, que lo siguen como a un líder, puede ser muy grave, porque por mimetismo se reflejan en los líderes. Su conducta podía haber traído verdaderas malas consecuencias. Dios tuvo que poner las cosas en su sitio. Pero luego, cuando él se arrepiente, finalmente Dios lo compensa. Y eso que Moisés era el hombre más paciente y más manso. Una vez más, vemos que hasta qué punto llegamos,
que Dios nos prueba y hay momentos en que caemos. Moisés, que era el más manso de la tierra, cayó. Luego pudo volver a levantarse, gracias a Dios. Pero esto nos remite una vez más a Jesús. ¿No era Jesús el más manso de la tierra? Vete el paralelismo entre los dos personajes. Pues bien, ahora vamos a ver precisamente, bueno, aquí hay el texto de Deuteronomio 4, 21 y 22, donde nos dice: Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Y él aceptó ese designio, y luego le fue muy bien. Pues bien, vamos ahora a entrar la filmación, y ya la dejaremos hasta el mismo final. Rastreando el área encontramos que es suficientemente grande para fácilmente acomodar los 70 ancianos que acompañaron a Moisés a la montaña en este punto. El pico a la izquierda es donde se encuentra el árbol solitario, pero no se puede ver debido a nuestro ángulo. Y justamente delante, sobre ese arrecife, se encuentra el precinto sagrado. Mirando hacia abajo, vemos la verja que sigue a lo largo de los límites puestos por Moisés. Y un poco más allá de esa verja es parte del campamento de los israelitas. Viendo más de cerca el precinto sagrado, podemos ver las ruinas de un antiguo cimiento. ¿Pudieran ser las ruinas del primer tabernáculo que Moisés removió fuera del campamento después del incidente del becerro de oro? Éxodo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y directamente adyacente a este fundamento están las ruinas de un altar construido de piedras. Éxodo 20, 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Buscando más adelante, paramos para ver las huellas hechas por los camiones antes de que la verja fuera erigida. Esto nos da una mejor idea de la perspectiva del tamaño enorme de esta área. Y aquí vemos el puesto de vigilancia y el letrero arqueológico que vimos al principio desde el frente. Regresando al cimiento que vimos anteriormente, la cámara empieza a buscar hacia afuera, donde podemos ver la ubicación del altar dedicado al becerro de oro. Éxodo 32, 19. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Todavía visible hasta hoy, también está el lecho del manantial que descendió de la montaña para darle al pueblo agua abundante para ellos y sus rebaños y manadas. Preparándonos para abandonar el lugar, podemos mirar hacia abajo desde la parte trasera de la montaña y otra vez podemos ver la vasta planicie. Llegando desde el punto opuesto de esta montaña, encontramos una área que se ajusta a la descripción bíblica de Refidim, el último campamento de los israelitas antes que llegasen al monte Sinaí. Éxodo 17, 6. El Señor le dice a Moisés: He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb,
y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. La más increíble evidencia en este lugar es la gigantesca piedra partida sobre una colina, con evidencia de que grandes torrentes de agua fluyeron de la misma. Las rocas todavía exponen el patrón de erosión de tremendas cantidades de agua descendiendo de esta roca. A medida que caminamos a través de la rajadura en la roca, podemos ver enseguida el canal formado en la roca del flujo de agua que procede del otro lado. Y rastreando hacia afuera, podemos ver que estos canales continúan hacia la llanura. Después de la batalla en la que los israelitas derrotaron a los amalecitas, la Biblia nos dice que Moisés hizo algo. Cuando vamos a Éxodo 17, versículo 15, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Aquí se encuentran las reliquias de un altar antiguo, parte de él caído quizás por un terremoto o por buscadores de tesoros, pero suficientemente intacto para demostrar que en verdad era un altar, ya que no es hueco sino sólido completamente. Continuamos recorriendo el Mar Rojo. Y justamente adelante podemos escasamente ver el Golfo de Acaba. A medida que continuamos acercándonos, la hondonada o cañón parece estrecho desde lejos, pero ahora puede verse que es suficientemente grande para que la vasta multitud pudiera viajar por él. Y al otro lado del mar podemos ver una área grande de playa en el lado egipcio. Igual que la playa en el lado egipcio es suficientemente grande para acomodar varios millones de personas, aquí podemos ver que también esta playa contiene una tremenda planicie. En Éxodo 14, versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. En el 1984, cuando Ron y sus hijos fueron encarcelados aquí en Arabia Saudita, Ron dirigió a sus apresadores a esta playa, donde les enseñó una columna de estilo fenicio con inscripciones en hebreo que decían que el rey Salomón había levantado esta columna en honor a Jehová para conmemorar el cruce del Mar Rojo en tierra seca. Hoy todo lo que queda ahí es este marcador, señalando la ubicación de esa columna, y aunque no sabemos a dónde la hayan llevado, estamos seguros que está protegida y será localizada pronto. Mientras miramos hacia el mar, podemos ver el extremo del arqueo del puente terrestre subacuático que conduce a esta playa, justamente más allá de donde la columna una vez estuvo asentada.
Examinando la playa también podemos ver las ruinas restauradas del antiguo fortín que creemos era Baal Zephón del relato bíblico. Pues bien, yo creo que habréis disfrutado bastante de este documental, tanto como lo hice yo, porque quien aún después de esto siga pensando en que los relatos bíblicos son bobadas, pues creo que tendrá un grave problema, ¿no? Antes os he hablado que la tribu de Leví tuvo que hacer algo muy fuerte, y Dios los compensó siendo las personas que iban a llevar el tabernáculo con los 10 mandamientos por todas partes del desierto, y después fueron los que oficiaron cuando ya había el templo. Era la única tribu que podía estar oficiando para Dios, gracias a lo que hicieron en su momento. Y no quisiera dejar el tema de hoy, cerrarlo, sin antes terminar de aclarar, precisamente, la perspectiva que muchos tienen de que el Dios del Antiguo Testamento nada tiene que ver con Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento muchos creen que no es el Jesús que luego nació de virgen. Pues, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que cuando leen el relato solo ven la parte de que, oh, y Dios se enoja, y Dios elimina, y Dios mata, y no sé qué. ¿Sí? Ya hemos visto las circunstancias. ¿Por qué era necesario tener que hacer eso? Porque no había otra alternativa, y no será que no tuvo misericordia y paciencia con ellos, pero debía terminar por fuerza con esas cosas. El mundo está llegando al mismo momento, y alguna lección deberíamos haber aprendido ya, y parece que no hay forma. Pero ahora no quiero dejaros sin terminar de mostrar cómo Dios no era tan cruel como lo quieren ver muchos para desprestigiar lo que pone la Biblia y seguir a Dios. Vamos a ver cómo Dios dijo que haría el trabajo por ellos. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida no estaba vacía, había, incluso dice, gigantes en esa tierra, gente de una gran estatura. Pero además también había otras cosas. Si nosotros recordamos los relatos, vemos que ellos entran y espada en mano empiezan a matar a gente y duran así durante muchos años. Claro, uy, es que en la Biblia solo son crueldades. Bien, ya sabéis qué estaba haciendo esa gente. Eran adoradores de Lucifer, con sacrificios humanos y demás. Pero vamos a ver además, como si esto no se tuviera en cuenta, Dios además no era de su raciocinio que ellos hicieran este trabajo, sino que Dios haría el trabajo por ellos. Ellos no hicieron caso de Dios, no confiaron lo suficiente en Él. Luego tuvo que dejarlos intervenir, porque si no también los tenía que haber terminando fulminando, porque es que si no. Pero eran pueblo de dura cerviz. Y Dios seguía teniendo paciencia. Pero mirad qué es lo que Dios les dijo que haría por ellos. Éxodo 23, del 27 al 33 nos dice: Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Hebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti, los pobladores de esas zonas. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Más claro, Dios no podía ser. Él mandaría a la avispa, con la cual no podrían resistirse y tendrían que huir los habitantes de allí. Y no lo haría drásticamente, en un día todo, porque si la tierra, que era enorme, quedaba desierta, los animales del campo, las fieras, aumentarían,
y cuando el pueblo entrara allí, si aún no era numeroso, sería consumido por las fieras del campo. Por eso Dios les dice, poco a poco irá pasando esto, y les dice qué franja va a ser su terreno. Y después les advierte, ellos tienen que estar fuera de allí, esos habitantes, porque si no, ¿qué haréis? Pues alianza con ellos, os juntaréis con sus dioses y volveremos a estar en las mismas. ¿Y qué era estar en las mismas que esa gente? ¿Qué hacían esa gente especialmente? Pues especialmente hacían algo, que era sacrificar a sus propios hijos, pasarlos por el fuego, a Moloc, su dios. Éxodo 33, del 1 al 3 nos dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. ¿A quién más enviaba? A su ángel. Él echaría a estos habitantes. Y terminamos con Deuteronomio capítulo 7, del 14 al 26 nos dice, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Ellos no tuvieron que hacer nada allí, Dios lo hizo todo. Y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y atención ahora a lo que viene aquí. Las esculturas de sus dioses, ¿qué pasará? Quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Pues bien, ya veis lo que Dios iba a hacer por ellos, pero ellos quisieron intervenir. Y Dios tuvo que aguantarlos, porque si no se quedaba hasta sin pueblo. Pues bien, esta ha sido la conferencia de hoy. Ya hemos terminado con el tema antediluvianos, y a partir de ahora intentaremos seguir con otra tanda de conferencias y algunas de las antiguas. Pues gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.